Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con Rawls. Espero que en un par de horas ya habremos visto lo principal. Hemos avanzado simplemente una media hora en la que hice una visión panorámica antes del examen, ¿sí? Ahora, si es que quisieran ustedes tener una especie de cuadro sinóptico con lo principal de su teoría, entonces sería lo siguiente. Voy a empezar por eso para que ustedes tengan la totalidad de su teoría, simplificando obviamente. Y luego vamos a profundizar en cada uno de estos elementos, ¿sí? Bien, entonces empecemos con... Estamos ante John Rawls, ¿sí? Él fue un filósofo de Harvard, murió por el año 2000 y ha escrito, a ver, que yo sepa, únicamente sobre filosofía política, ¿sí? El texto que vamos a estudiar es Teoría de la Justicia, ¿sí? Bueno, en realidad es una teoría de la justicia, ¿sí? No es teoría, sino una teoría de la justicia. Eso significa que Rawls es consciente de que hay más de una propuesta, ¿sí? Sería abusivo poner en el título Teoría de la Justicia, o peor, la teoría de la justicia, cuando sabemos que hay varias, ¿sí? Bien, fue escrito en publicado en 1971 por la Universidad de Harvard, ¿sí? Antes de publicar, circulaba un borrador que él dio a sus colegas, a amigos, para que le hagan críticas y él poder pulir, mejorar, perfeccionar ese borrador. Y luego, 20 años después, también publicó una revisión de su teoría, y además en resumen. Este texto tuvo dos ediciones, pero además una revisión abreviada, ¿sí? Ok. A ver. Rawls resume su teoría con la palabra equidad, ¿sí? La justicia como equidad, ¿sí? Ya veremos exactamente cómo podríamos un poco desmenuzar esta tendencia que está aquí. El propio Rawls dice que su concepción es igualitaria, ¿sí? A ver. Una concepción igualitaria de la justicia, ¿sí? A ver, lo que expongo está basado principalmente en su texto, pero puede ser que yo añada otras ideas de fuentes secundarias, ¿sí? Para aclarar o explicar su teoría. Ok, ahora voy a escribir aquí los 7 u 8 conceptos clave para resumir su teoría, ¿sí? Por una parte hay una concepción de lo que es la sociedad, lo que es el ser humano. Él habla de individuo, y no dice hombre, ¿sí? Individuo. Bien,
Entonces, sobre esta base, él propone su teoría contractualista. Recuerden esto, esta tendencia tiene como palabra central la palabra contrato, pacto, convenio. ¿Sí? Y este es un proceso, ¿sí?, que va a tener un resultado. Va a haber condiciones iniciales. ¿Cómo vamos a hacer ese contrato? ¿Sí? ¿Y con qué salimos? Entre las condiciones del contrato está la posición original, el velo de ignorancia, velo de ignorancia y una ética. Él llama los principios de lo correcto. ¿Sí? Y finalmente, con todo esto, llegamos a los principios de la justicia. ¿Sí? Bien, este es el contenido medular de el núcleo de su teoría. ¿Qué significa posición original? Esto es terminología de Rawls. Él es lo mismo que velo de ignorancia. ¿Sí? Son dos expresiones acuñadas, inventadas por Rawls. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a llenar, esta es la estructura de su teoría, pero alrededor de ella hay mucho más detalles que voy a ir explicando. ¿Ok? Bien. A ver, la clase antes del examen, yo ya avancé ciertas ideas. ¿Sí? Por ejemplo, les dije que ¿cuál es la circunstancia de la justicia? ¿Sí? Les hablé de la... ¿Se acuerdan? Con una palabra, ¿cuál es la circunstancia de la justicia? La escasez. Escasez de bienes. Necesitamos bienes para cumplir nuestras metas, nuestros planes, y no conseguimos todo lo que queremos. Entonces entramos en pugna unos con otros. Si es que hubiera abundancia, no nos peleáramos. Cada quien tiene lo suyo. Entonces, pero el problema es que nos hace falta bienes. Y por eso necesitamos la justicia. ¿Sí? Les hablé también acerca de el rol de la justicia. Y esto es importante. ¿Sí? Hombre. ¿Sí? Rol. El rol, si quieren ustedes, la función de la justicia es lo que hace la justicia es distribuir cargas y beneficios. ¿Sí? Obligaciones y derechos. ¿Sí? También les hablé acerca de cuál es el sujeto de la justicia. O si quieren ustedes, el portador.
¿a qué aplicamos la justicia? Y yo les dije que la justicia se aplica al modo como la sociedad distribuye los bienes. ¿Sí? Y nuevamente volvemos sobre eso de acá, la distribución. ¿Sí? El modo como la sociedad distribuye cosas, ¿sí? Distribuye bienes. A ver, hablemos acerca de eso un poquito más, ¿sí? Para Rawls hay dos tipos de bienes. ¿Sí? A ver, pensemos. Cuando les hablo de bienes, podríamos nosotros pensar en posesiones. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre cuando ustedes escuchan esta palabra? Bienes. ¿Sí? Quizás lo primero que se les venga a la mente es casa y carro. Eso está bien. ¿Sí? Creo que es algo muy común. Para Rawls hay unos bienes que son naturales y otros sociales. Dentro de los bienes naturales está principalmente la salud, la inteligencia y a ver, el vigor, ¿sí? La vitalidad. Se llama natural porque puedo decir, nacemos con esto. En cambio, los bienes sociales son los ingresos, la riqueza, las oportunidades. A ver, déjenme ver un poquito. Derechos y libertades. ¿Ya? Fíjense, si yo les preguntara para Rawls, ¿los derechos qué son? ¿Tenemos derechos por naturaleza o son algo de la sociedad? No hay derechos naturales. Los derechos son un bien social. Derechos de cualquier tipo. Y por lo tanto también la libertad. La libertad no es algo natural para Rawls, es social. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que va a hacer la justicia es distribuir estos bienes. Aquellos con los que nacemos, ¿sí? Bueno, la justicia va a intervenir en esto, en bienes naturales, con los que llegamos al mundo. ¿Sí? Y obviamente aquí hay gran desigualdad. ¿Ya? Bien. Ahora, entonces, aquello que principalmente va a recibir el calificativo de justo o injusto es cómo la sociedad distribuye los bienes. ¿Sí? Entonces, para Rawls, la justicia es eminentemente distributiva. Eso es algo que no va a aceptar Nozick. ¿Sí? Bien. Ahora, añado que, por una parte he dicho que lo que es justo o injusto es el modo de distribución,
Pero por otra parte, textualmente, Rawls dice que primariamente la justicia se aplica a las desigualdades. ¿Sí? Sí, cuando nosotros pensamos en cómo están distribuidos estos bienes, sí, sobre todo pensemos en ingreso es lo que cada uno recibe por mes, mensualmente o al año. Riqueza es lo que está acumulado. ¿Sí? Aquí puede estar el sueldo. Uno puede recibir 500, puede recibir 5,000. Eso es ingreso. Pero otra cosa es cuánto tengo en el banco. ¿Cuántos bienes tengo? Terrenos, casas, carros, empresas, negocios. Eso es riqueza. ¿Ok? Eso no es que recibo, sino que ya tengo por años. ¿Ok? Y aquí obviamente hay una grandísima desigualdad. ¿Ok? Bien. Hay personas que tienen más de 1,000 millones en fortuna. Pueden tener 2,000 millones, pueden tener 100,000 millones. Y otros ni trabajando toda la vida pueden alcanzar eso. ¿Sí? Ni trabajando 100 años. Bueno, entonces la justicia tiene que enderezar las desigualdades inmerecidas. ¿Ya? No sé si ustedes asistieron a la conferencia de la doctora Torres el día viernes a las 11. Habló sobre educación en el Ecuador. Y ella mencionó que una de las diferencias es entre educación urbana y educación rural. ¿Sí? Puede ser que en la casa de un estudiante no haya ni un solo libro, que sus padres no tengan título universitario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la lectura para ese niño? Puede ser que en la escuela le enseñen a leer, pero en la casa no hay ningún libro que leer. ¿De qué le sirve? ¿Sí? Puede ser que la mamá, el papá sea analfabeto, no sepa leer. Puede ser una excepción. Nosotros no tenemos 100% de alfabetismo. ¿Sí? Ok. En cambio, otro niño puede tener la suerte de tener libros en la casa. Puede ser que la mamá sea profesora o el papá profesor y le motive el gusto por la lectura. Entonces la familia es importantísimo. ¿Sí? Eso está acá, es algo natural. ¿En qué familia nací? La justicia tiene que ver con esas desigualdades. ¿Sí? Entonces, eso es parte de esta concepción igualitaria. ¿Ok? Bien. Ahora, les mencioné qué era la sociedad para Rawls. ¿Sí? Es una empresa de cooperación mutua. ¿Sí? Ahora, dependiendo de cómo un filósofo concibe la sociedad, ¿sí? Desde esta visión de sociedad, ¿sí? Uno va a proponer una determinada teoría de la justicia u otra. ¿Sí? ¿Qué oportunidades nos ofrece la vida social? ¿Qué necesidades tenemos en la convivencia? ¿Sí? Todo ello influye en qué imagen nos vamos a hacer de lo que es justo o injusto. ¿Sí? A ver, sí quisiera añadir en este punto una anécdota de la vida de Rawls.
si no recuerdo mal, él tenía 2 hermanos. Creo que él era el segundo hijo. A uno de sus hermanos, de niño, le cayó alguna enfermedad, ¿sí? Que es muy común, pero lamentablemente murió. Creo que John también se enfermó, ¿sí? Pero el hermano murió, él no. Eso podemos decir es mala suerte para el hermano. Es algo inmerecido. El otro hermano era un famoso basquetbolista. O sea, uno nace con ciertos dones o con ciertas debilidades. Llega al mundo ya con limitaciones o con fortalezas. La justicia tiene que enderezar las desigualdades inmerecidas. ¿Okay? Bien. Ahora, veamos qué visión se hace Rawls de las personas que son miembros de la sociedad. Lo que él llama individuos. ¿Sí? Y esta es cuestión de antropología filosófica. ¿Cómo es la naturaleza humana? O si quieren ustedes, la esencia. ¿Qué somos? Él da por lo menos 4 rasgos, o 5. ¿Sí? El orden no importa. ¿Sí? Digamos, una característica de todo individuo es el de tener racionalidad, ¿sí? Una racionalidad práctica. ¿Sí? Es decir, que tenemos una capacidad para escoger los medios más efectivos para alcanzar cualquier fin, un fin dado. ¿Sí? Es decir, nuestra razón busca y sabe encontrar el camino, el método para alcanzar una meta. Y para eso se idea un proceso. Eso es racionalidad práctica. ¿Sí? El perseguir un objetivo que uno mismo se pone, ¿sí? De una manera que ahorremos tiempo y trabajo. ¿Ok? Eso es racionalidad. No es una racionalidad teórica, como por ejemplo en la lógica, sacar conclusión de unas premisas. ¿Sí? Es más bien algo que se aplica a la acción. ¿Sí? Otra característica es la de que somos autónomos. ¿Sí? Y esto ya lo hemos visto en el tema sobre la libertad. ¿Recuerdan qué es autonomía? Etimológicamente, lo contrario de heteronomía. ¿Sí? Auto, ¿qué significa? Por uno mismo. ¿Sí? Y nomos es ley. ¿Sí? Ley por sí mismo. Los individuos, según Rawls, se dan la ley a sí mismos. Eso es, sobre todo, pensemos acá. Aquí estamos hablando de normas, especialmente obligaciones, puede ser prohibiciones, derechos. Y la justicia es lo que va a regir la distribución de derechos y libertades, ¿sí? O obligaciones. Entonces, aquí hay una concepción de libertad, que es la de Kant. Rawls es kantiano,
¿Ok? Pongamos ley por sí mismo. ¿Sí? Ya. Bien, pensemos en una dictadura, en una tiranía, eso sería lo contrario de la autonomía. O en el pensamiento cristiano, ¿cómo deberíamos vivir? Eso depende de qué nos ha dicho Dios. Eso es heteronomía. Nosotros decidimos cómo vamos a vivir en sociedad. Nosotros nos damos la ley a nosotros mismos. ¿Sí? Somos nuestros propios legisladores. Y esa es la concepción de libertad que está detrás de esta palabra. ¿Sí? Pero, por favor, no confundamos libertad con autonomía. Libertad es una palabra más amplia. Autonomía es una visión de la libertad, una manera específica de concebir la libertad. ¿Sí? No son sinónimos. Entonces, autonomía es algo más restringido. ¿Sí? ¿Qué más? Somos seres morales. ¿Sí? Un individuo es moral. ¿Y esto en qué sentido? Que cada quien tiene una concepción de su bien. ¿Sí? Recuerden, ¿qué es el bien? Cada persona se hace una imagen, un plan con respecto a cuál es su vida buena, cómo alcanzar el bien en su vida, en su contexto particular. Es una capacidad que tiene todo ser humano. ¿Sí? Hacerse una idea del bien, no en abstracto, sino algo particular que lo hace cada uno, y según su propio contexto. Y por otra parte, el segundo contenido de esta característica de ser un individuo moral es que todos tenemos un sentido de la justicia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que por lo general todos tenemos un compromiso de que cuando entramos en un contrato, en un acuerdo mutuo, lo hacemos de buena fe. Es decir, sinceramente, y eso genera una confianza en la otra persona, en que vamos a cumplir nuestra parte. ¿Sí? Es parte del sentido de la justicia. Es decir, por lo general, no actuamos con engaño. ¿Sí? Lo que se dice con mala fe. ¿Sí? ¿Y en qué más? Somos parcialmente desinteresados por el otro. ¿Sí? Es decir, cada quien vela principalmente por sí mismo, por los suyos. Cuando hay un conflicto de intereses, nadie se va a sacrificar por el otro, siendo altruista. Pero ojo, cuando Rawls explica este punto, dice que no está diciendo que el ser humano sea egoísta. ¿Sí? O sea, fijémonos en el contraste entre egoísmo y altruismo. El egoísta se pone a sí mismo en primer lugar. ¿Sí? El altruista puede pensar primero en el otro, hacer bien al otro, incluso tal vez con autosacrificio. Eso es altruismo. ¿Sí? Hay una tercera posición, que es la de el mutualismo, que todos
todos salgamos ganando. ¿Sí? ¿Dónde está roles? ¿Sí? A ver, tiene por una parte, a ver, verán, les pongo el espectro. Pongamos por el un lado egoísmo, por el otro lado el altruismo. ¿Sí? Les decía, en la mitad está el mutualismo, ¿sí? La reciprocidad. Aquí está ¿sí? Ego, en griego es yo, el pronombre yo. Y ahí viene egoísmo. Altruismo viene del latín alter. Alter significa el otro. ¿Sí? Ahí viene altruismo. Y mutualismo es la reciprocidad. Todos, tanto tú como yo. ¿Sí? Cada uno. La tendencia general de Rawls es por el mutualismo, por la reciprocidad. ¿Sí? Recuerden, yo les decía que vimos este concepto en la clase antes del examen. ¿Qué es la sociedad? Es una empresa de cooperación mutua. Así caracteriza, ¿sí? Empresa de cooperación mutua. Cooperación es lo contrario de competencia, donde hay ganadores y perdedores. ¿Sí? En cambio, aquí la idea es de que todos salgan ganando. Eso como esencia de la sociedad. ¿Sí? Ahora, acá estamos hablando de los individuos, de los miembros de esa sociedad. ¿Sí? A ver, Rawls dice, el ser humano no es egoísta. ¿Sí? Pero en caso de que su interés esté en conflicto con el interés de otros, la tendencia del ser humano es a defender sus propios intereses, pero sin llegar a ese extremo de ser egoísta. Lo ideal sería, busquemos el bien de todos, el bien de cada uno y todos, ¿sí? Cuando es posible. ¿Sí? Caso contrario, lo que prima es los intereses de cada quien. ¿Ok? A ver, pero pensemos que vivimos en familias. ¿Sí? Tenemos papá, mamá, hermanos, etc. Hay un cabeza de familia que tiene que ver por su núcleo familiar. Entonces, no llevemos esto de individuos al extremo, que son individuos aislados, no. Son individuos que viven en familias. ¿Ok? Bien, están ahí 4. Déjenme ver alguna otra característica más. Me falta, a ver. Somos seres iguales, ¿sí? Y esta característica, a ver. La menciona en primer lugar en el texto. ¿Cómo entiende la igualdad, Rawls, al momento de caracterizar al ser humano como que todos tienen igual derecho de elegir los principios de la justicia? ¿Sí? Ya. Bien. Ok, entonces tenemos 5 características del ser humano. Las personas son de esta manera, actúan de esta manera, y son ellas las que se van a reunir para establecer cuáles son los principios de la justicia.
Y una vez que definamos ellos, descenderíamos a la Constitución, las leyes, y finalmente vamos a llegar a las instituciones sociales, como es, por ejemplo, el mercado libre, la propiedad privada, etc. A la base de la organización social está la justicia. Entonces, ¿cómo definimos lo que es la justicia? ¿Sí? Por medio de un contrato. ¿Y qué hacemos en ese contrato? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Sí? Todos de acuerdo. ¿Sí? Imaginémonos lo que sucedió en el 2008 en Montecristi, en la Asamblea Constituyente en nuestro país. Se reunieron 130 representantes, elegidos por el pueblo. Trabajaron durante varios meses, creo, si no estoy mal, creo que era un año, posiblemente un poquito más, y discutían. Y al final se hizo una redacción y eso fue aprobado por el pueblo, ¿ok? En un referéndum. Ahora, algo semejante tendríamos que hacer nosotros, si quisiéramos determinar cómo deberíamos vivir en sociedad o convivir mediante qué leyes, entonces hagamos una gran asamblea. Con la diferencia de que en esa asamblea no van a estar representantes, ¿sí? Sino cada cabeza de familia. ¿Sí? Si es que somos, piensen ustedes, Rawls es americano, está pensando en una sociedad que tiene 200, 300 millones de habitantes. Digamos, por lo menos 50 millones en esa asamblea. Obviamente no se van a reunir en ningún lugar. Este es un proceso imaginario. Pensemos que todos asistimos a una grandísima asamblea y nos ponemos a discutir. Bueno, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué principios nos vamos a dar para distribuir los bienes que hay en la sociedad, con los que nacemos? ¿Sí? Y entonces, aquí hay un gran proceso. ¿Ok? Ahora, fíjense, el resultado final, bueno, no el final, sino el resultado más importante de este acuerdo, o si quieren ustedes, consenso, unanimidad, y esto hay que tomarlo de modo absoluto, ¿sí? Esta palabra, ¿sí? Una ánima, un solo pensamiento, un solo sentir, todos igual. Aquí no va a haber disenso. No va a haber uno solo de esos 50 millones que piense diferente al momento de llegar a una resolución, a esto de acá. ¿Sí? Entonces, todos van a pensar igual, pero ¿sí? Sobre esto no va a haber discusión. Todos, ¿sí? Al 100% van a estar de acuerdo con que dos principios son los que van a estar como fundamento de la convivencia social. ¿Ok? Ya voy a ver, inmediatamente les voy a decir cómo se llega a esto. Pensemos, hay personas ricas y pobres que van a estar presentes en esta asamblea. Hay dueños de bancos, es decir, banqueros, y hay cuenta ahorristas. Y hay quienes no tienen cuenta, ni siquiera de ahorros. Va a haber trabajadores, empresarios. Va a haber gente de todo tipo, de varias ocupaciones. ¿Sí? El que va a haber desempleados. ¿Sí? ¿Cómo gente tan diversa puede ponerse de acuerdo
al momento de preguntarnos qué es la justicia, qué es lo justo? La respuesta que da Rawls es: este consenso se va a alcanzar con tal que el punto de partida, esta es la posición original, sea equitativa. Es decir, de alguna manera tenemos que nosotros bloquear las diferencias sociales. Porque si es que nosotros queremos responder a esta pregunta, ¿qué es la justicia? Va a llegar un momento en que tendremos que establecer cuál es el salario justo. ¿Sí? Unos estarán diciendo 500, otros dirán 2000. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto de acá, ¿sí? Sobre todo la posición original y el velo de ignorancia, según Rawls, va a poner las condiciones para que en esta asamblea todos, absolutamente todos, no digo el 60% o el 99%, sino todos, sin ninguna excepción, estemos de acuerdo con que qué es lo justo. ¿Sí? Ok, entonces avanzaré en la siguiente clase con esta parte de acá. ¿Ok? Gracias.